Al comienzo de 1936 es evidente el fracaso de los gobiernos de derechas. El presidente de la República disuelve las Cortes y convoca elecciones para el domingo 16 de febrero. La propaganda, en sus múltiples manifestaciones, invade las ciudades. Los partidos de izquierdas republicanas y obreros se agrupan en el Frente Popular. Los de derechas en el Frente Nacional. También existe un centro débil compuesto por varios partidos minoritarios. Entre los candidatos figuran destacadas personalidades aún encarceladas. Una de ellas es Lluís Companys. Dolores Ibárruri, la pasionaria, figura en la candidatura por Oviedo del Frente Popular. Tras un mitin electoral, miembros de las Juventudes Comunistas, uniformados, recorren las calles ovetenses. La CEDA da a su campaña un mensaje claramente antimarxista, muy crítico con la democracia y propenso al autoritarismo. La izquierda la contrarresta con cartelones satíricos que atacan por igual a Lerroux y a Gil Robles. La campaña electoral tiene una técnica muy moderna, en la que se movilizan todos los medios de comunicación de masas. A menudo, los mítines de uno y otro signo transcurren en un clima de crispación. El nuevo embajador británico, Sir Henry Chilton, asemeja este clima al que reinaba en Rusia antes de la Revolución. Londres y Washington están inquietos. Oliveira Salazar, mucho más. El 16 de febrero de 1936 se celebran los comicios. Desde tempranas horas de la mañana, los colegios electorales de las grandes ciudades se ven muy concurridos. En Madrid, la jornada discurre sin apenas alteraciones, pero dado el carácter de la campaña previa, el ambiente es tenso e inquietante. En Cataluña, aunque la lucha entre el Front d'Esquerres y las derechas es tan aguda como en el resto de España, la campaña electoral se ha desarrollado con menor violencia. Esto supone un vuelco radical de la situación política. En las Cortes de 1933, las derechas contaban con 277 diputados, el centro con 144 y las izquierdas con 101. Los resultados son inequívocos. El Frente Popular tiene 257 diputados, la derecha 139, el centro 57. Como en 1933, la ley electoral ha primado a los partidos más votados. Sin embargo, en términos de sufragio, la situación será bien distinta. En tanto que 4.600.000 electores otorgan su confianza a los partidos triunfantes, a la coalición de izquierdas, 4,5 millones manifestarán su confianza a las opciones conservadoras y 500.000 a las centristas. Puestos a explicar este viraje con relación a las elecciones de 1933, la mayor parte de los estudiosos creen encontrar la causa de ello en la consigna de los dirigentes anarcosindicalistas de votar a sus afiliados, por cuanto un triunfo de las candidaturas de izquierda supondría una amnistía que a su vez implicaría la liberación de un gran número de sus militantes encarcelados a consecuencia de la sublevación de octubre de 1934. En Madrid, a la caída de la tarde, cuando ya se intuye que el triunfo es del Frente Popular, se forman grupos ansiosos de confirmar el resultado, como el que llega a la Plaza de la Villa. El antiguo alcalde republicano, Pedro Rico, lo saluda desde el balcón del ayuntamiento. Manuel Azaña, cuyo liderazgo de las izquierdas nadie discute, es el gran vencedor de la jornada. El máximo perdedor es José María Gil Robles, quien hace diversas gestiones para que se declare el estado de guerra sin conseguirlo.
Al alba del 17, el general Fanjul intenta, sin éxito, que las fuerzas del madrileño cuartel de la Montaña se pronuncien contra el resultado de las urnas. El general Franco, por su parte, maniobra para que se empleen medios extraordinarios para evitar, afirma, que la masa nos rebase. Las manifestaciones de júbilo por el triunfo del Frente Popular se suceden en toda España. Unánimemente se reclama la inmediata liberación de los presos políticos. El general Franco visita a Portela Valladares. En su calidad de jefe de Estado Mayor, le apremia para que declare el estado de guerra, medida que pondría el poder en manos de los militares. Portela se niega. También rechaza las presiones que en el mismo sentido le hace Calvo Sotelo, líder de Renovación Española, y en vista de los desórdenes que se producen continuamente, le pide que imponga un régimen de fuerza y artaje la revolución. Los generales Franco, Godet y Rodríguez del Barrio sondean a las guarniciones, pero éstas se manifiestan reacias a sublevarse. Ante las denuncias de los generales republicanos Sebastián Pozas y Miguel Núñez de Prado, el gobierno toma precauciones, hace vigilar a los militares más significados y decreta el estado de alarma durante 8 días. Portela, desbordado, dimite el 19 de febrero. 3 horas más tarde, el presidente de la República confiere el poder a Manuel Azaña. En el nuevo gabinete no figuran socialistas ni comunistas. Hay 9 ministros de Izquierda Republicana y 3 de Unión Republicana. Azaña declara: el gobierno es el único ejecutor del programa político que ha servido de base a la coalición electoral. Sin embargo, el socialista escribe: es al Frente Popular a quien corresponde libertar a nuestros presos. Y en efecto, en algunos lugares, los comités del Frente Popular, sin esperar órdenes superiores, abren las cárceles. En Oviedo, salen sin más trámites los detenidos por la Revolución de Octubre. Los primeros decretos del nuevo gobierno son para conceder la amnistía a los presos políticos y restablecer el Estatuto de Cataluña. El 2 de marzo hace Companys su triunfal entrada en Barcelona. Desde su salida del penal del puerto de Santa María, no ha cesado de recibir agasajos y pronunciar discursos. Al Front d'Esquerres obtiene también concesiones de urgencia del gobierno Azaña. La Diputación Permanente de las Cortes aprueba un decreto ley que autoriza al Parlamento catalán a reanudar sus sesiones al efecto de designar al gobierno de la Generalitat. El Parlamento de Cataluña reelige presidente a Companys, quien forma un gobierno que será sustancialmente el mismo que actuaba el 6 de octubre de 1934. La escena internacional se encrespa. El 7 de marzo, el ejército alemán cruza el Rin y ocupa su orilla izquierda, que había quedado desmilitarizada por el Tratado de Versalles. Es un desafío de Hitler a Francia. Horas después, ante un parlamento enardecido, el Führer proclama hipócritamente: no tenemos más reclamaciones territoriales en Europa. Alemania nunca romperá la paz. Ante la gravedad de la situación, el primer ministro inglés Stanley Baldwin convoca en Londres una conferencia a la que asisten representantes de Francia, Bélgica e Italia. De esta reunión apenas si sale un vago acuerdo de protesta contra la agresión alemana, aunque Francia moviliza sus tropas, reforzando sus guarniciones en la frontera con Alemania. Estos hechos se interpretan como un signo de debilidad de las democracias europeas. La prensa española satiriza los fracasos de la Sociedad de Naciones. Los diplomáticos norteamericanos en Madrid temen, mientras tanto, que el Kremlin acentúe su influencia en España.
El triunfo del Frente Popular suscita grandes esperanzas en los campesinos. Los yunteros de Extremadura, expulsados en 1935 de las tierras que trabajaban en usufructo, son autorizados a explotarlas de nuevo. Pero los campesinos se impacientan y antes de que se cumplan los trámites legales, toman por la fuerza lo que la ley les promete. Sin esperar a más, 60.000 jornaleros ocupan 3.000 fincas en Extremadura. El gobierno legaliza las ocupaciones y adopta nuevas medidas que irritan y atemorizan a los propietarios y contribuyen a radicalizar su actitud frente a la República. Otra cuestión que aborda el gobierno Azaña, nada más tomar posesión, es la de combinar los mandos militares para situar en destinos secundarios a quienes no merecen su confianza. El 21 de febrero cesa a Franco como jefe del Estado Mayor y se le nombra comandante militar de Canarias. Al despedirse de Alcalá Zamora y de Azaña, les previene sobre el peligro de una revolución comunista. Antes de partir, Franco se reúne a comienzos de marzo en casa de un diputado de la Ceda con Mola, Saliquet, Rodríguez del Barrio, Orgaz, Villegas, García de la Herrán, González Carrasco, Varela, Ponte y Galarza, este último en representación de Sanjurjo. Se acuerda, por indicación de Franco, pronunciarse el 20 de abril sin ninguna etiqueta concreta. También se aleja de Madrid al general Godet, a quien se destina a la comandancia militar de Baleares. El general Mola, que manda las fuerzas de Marruecos, es enviado a Pamplona. La UME, Unión Militar Española, organización antirrepublicana, se dedica a aunar voluntades con vistas a un golpe de fuerza. Sin embargo, hay otros focos de conspiración. En Navarra, los carlistas han comenzado a recibir instrucción militar desde 1933. Incluso envían varias expediciones de jóvenes a Italia. Importan armas por Portugal y montan rudimentarias fábricas de granadas de mano. También improvisan modestos campos de entrenamiento e instrucción. Cuentan con las Margaritas, que confeccionan uniformes, banderas y guiones. Aunque de modo fragmentario, el gobierno va teniendo conocimiento de algunas de estas actividades. El ministro de la Guerra, general Carlos Masquelet, recibe informes de la Unión Militar Republicana Antifascista, organización privada de militares partidarios del Frente Popular. Otra preocupación del gobierno Azaña es el deterioro del orden público. Desde poco después de las elecciones, se ha agravado la ola de pistolerismo callejero. El 12 de marzo, en una refriega con jóvenes socialistas, mueren un estudiante falangista y otro tradicionalista. Al día siguiente, grupos de izquierdas asaltan e incendian el diario La Nación, antiguo órgano oficioso del dictador Primo de Rivera. La misma suerte corre el diario Ideal de Granada, de línea marcadamente católica. No son los únicos incendios. En varias ciudades españolas arden cafés, teatros, escuelas, iglesias. Grupos derechistas, por su parte, atacan el domicilio de Largo Caballero y la casa de Eduardo Ortega y Gasset. El 13 de marzo, unos falangistas atentan en Madrid contra el catedrático de Derecho Penal y diputado socialista Luis Jiménez de Asúa, quien resulta ileso. Las balas hieren de muerte al policía de su escolta, Jesús Gisbert. Al entierro asisten numerosas personalidades republicanas. Desde el 27 de febrero, el gobierno ha clausurado los locales de Falange Española de las Jons. Su jefe, José Antonio Primo de Rivera, es detenido el 14 de marzo, en unión de la Junta Política del partido. El juez encargado del caso resuelve su traslado a la cárcel Modelo y decreta la suspensión de las actividades de la organización.
La espiral terrorista de derechas y de izquierdas provoca nuevas víctimas. Entre las más destacadas figuran Alfredo Martínez García Argüelles, liberal demócrata y exministro, y el magistrado Manuel Pedregal. Con todo, el verdadero espíritu de la conspiración se encarna en el general Emilio Mola, quien tiene en Madrid intensos contactos con militares y civiles. Destinado a Pamplona, el centro de la conjura se traslada a esta ciudad, donde ya existía un arraigado núcleo conspirativo muy alentado desde ahora por la presencia de Mola. El general Juan García Gómez Caminero, tras una visita de inspección, sugiere al ministro de la Guerra la conveniencia de relevar al conspirador, pero este es mantenido en su puesto. Según ciertos testimonios, el gobierno ha establecido por estas fechas un servicio de escuchas telefónicas a las órdenes del ministro de Comunicaciones. Se intervienen las llamadas de distinguidos miembros de la oposición. Las noticias y rumores de golpe de Estado provocan un exaltado antimilitarismo en la prensa de izquierdas que coadyuva al clima de intranquilidad. El ministro de la Guerra desmiente los rumores de golpe y el 19 de marzo afirma en un comunicado que los militares se mantienen dentro de los límites de la más estricta disciplina. El 3 de abril, constituido ya formalmente el Congreso de los Diputados, se procede a la elección de su presidente. Obtiene el cargo Diego Martínez Barrio, republicano de raíces históricas y de orientación templada. El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, quien ha intentado una política de centro, no ha satisfecho durante su mandato ni a las derechas ni a las izquierdas, y es criticado por ambos bandos por su excesivo personalismo. El propio Azaña no recata su desdén hacia el presidente. En este ambiente adverso a Alcalá Zamora, la minoría socialista promueve una acción orientada a sustituirle. Basándose en una interpretación discutible de la Constitución y con el apoyo de los partidos del Frente Popular más el del PNV, consigue que sea destituido. En la votación, las derechas se abstienen y abandonan el hemiciclo con el fin de que la responsabilidad recaiga exclusivamente en los promotores de la excepcional iniciativa, que triunfa por amplio margen. Es el 7 de abril de 1936. Corresponde asumir provisionalmente la presidencia de la República a Diego Martínez Barrio, por ostentar la de las Cortes. Una semana después de la destitución de Alcalá Zamora, se conmemora el 14 de abril con un desfile militar en el madrileño Paseo de la Castellana. En el curso de la parada, un grupo ultraderechista hace estallar unos petardos junto a la tribuna presidencial y da lugar a numerosos altercados seguidos de alborotos y disparos. Un balazo mata a un alférez de la Guardia Civil, Anastasio de los Reyes, que vestido de paisano asiste al acto como espectador. Estos sucesos tienen graves consecuencias al día siguiente. El entierro de la víctima es presidido por el general Pozas, inspector general de la Guardia Civil. Concurren muchos jefes y oficiales, pero también diputados de significación monárquica y de la CEDA, encabezados por Gil Robles. Quieren dar significación política al acto. Los falangistas obligan a muchos transeúntes a saludar brazo en alto al paso del féretro. Unos albañiles responden alzando el puño y vitoreando a la República. A continuación, se entabla un tiroteo. El cortejo sigue un largo recorrido que no se ajusta al señalado por la Dirección General de Seguridad. Durante el itinerario menudean las provocaciones, los choques y los enfrentamientos, con el fatal resultado de 5 muertos y numerosos heridos. Cae el falangista Sáez de Heredia, familiar de Primo de Rivera, al enfrentarse con una sección de guardias de asalto que manda el teniente José del Castillo. Tan trágicos acontecimientos expresan el clima de violencia que impera en la primavera de 1936. Reflejan la honda fractura que va produciéndose en parte de la sociedad española
dividida en dos bandos cada vez más inconciliables. Al día siguiente, la CNT declara una huelga general de 24 horas protestando por lo ocurrido, pese a las garantías del gobierno de castigar a los culpables. Aunque no le secundan las demás organizaciones obreras, los cenetistas consiguen paralizar la vida en Madrid. Sin conexión con los incidentes madrileños, en Barcelona caen asesinados el 28 de abril los hermanos Badía, dirigentes del Estat català. Ha sido una represalia de la FAI por la dura campaña desplegada 2 años antes por Miguel Badía para acabar con el pistolerismo mientras fue responsable del orden público. Por las mismas fechas, los gobiernos norteamericano y británico reciben numerosos despachos y telegramas de sus agentes consulares y diplomáticos destacados en España, en los que se llama la atención sobre la evolución de la situación española hacia lo que se caracteriza de subversión comunista. Son informes que caen en terreno bien abonado, dado la obsesión antisoviética de los anglosajones, que contemplan un tanto distorsionadamente la evolución de la situación española. Mientras ocurren los luctuosos sucesos de Madrid y Barcelona, en los cuarteles de Pamplona sigue urdiéndose la trama de la conspiración. Una de las adhesiones más notables que recibe Mola es la del general Gonzalo Queipo de Llano, inspector general de Carabineros. Llega a la ciudad el 15 de abril de un modo natural, como cumpliendo las obligaciones de su cargo, y su entrevista con Mola es en apariencia una visita de cortesía. Queipo de Llano se sublevó contra la monarquía en 1930. Represaliado y pasado a la reserva, fue el primer capitán general de Madrid con la República. Consuegro de Alcalá Zamora, goza fama de republicano. Eso hace más significativa su alineación con los conjurados. Aunque Mola cautamente le niega estar dispuesto a sublevarse, toma buena nota de la favorable disposición de Queipo. Mientras tanto, Prieto y otros miembros del PSOE advierten a Masquelet y a Azaña de que la conspiración crece en los cuarteles e incluso apuntan una fecha probable del golpe, el 20 de abril. Es la misma señalada 2 meses atrás por los generales reunidos con Franco antes de marchar este a Canarias. Azaña aprovecha una intervención en el Congreso para advertir a los conspiradores. Sabemos lo que pasa en todas partes. Nosotros no hemos venido a presidir una guerra civil. Más bien, hemos venido con intención de evitarla. La intentona castrense no se produce. El 18 de abril, el general Rodríguez del Barrio, que preside la Junta de Generales Conspiradores, da contraorden. Al transcurrir la fecha indicada sin que nada ocurra, Azaña y el gobierno tienden a bajar la guardia, creyendo disipada la amenaza. El constante deterioro del orden público es aprovechado por los partidos de la derecha como arma política contra el gobierno. Gil Robles reclama más rigor y energía en la represión de tales alteraciones. Calvo Sotelo es más dramático. A partir del 16 de febrero, afirma, dijérase que se ha volcado sobre España un ventarrón de fuego y de furor. Lee una extensa lista de alteraciones de toda índole para impresionar a la Cámara y por añadidura a la opinión pública. Y dice que el gobierno continúa siendo desbordado por sus aliados de extrema izquierda. Respondiendo a ambos, Azaña enfatiza. Nadie puede pintar con bastante crudeza y vigor, no digo la contrariedad, la repugnancia del gobierno delante de ciertos hechos que se producen esporádicamente en España. Nadie puede dudar de los desvelos del gobierno por impedirlos o por reprimirlos. En un discurso pronunciado en Cuenca, el dirigente socialista Indalecio Prieto insiste rotundamente en el daño que causa a la República los desórdenes callejeros y señala al general Franco como el más dotado para encabezar un posible pronunciamiento. No justifica los desmanes, pero los explica como una consecuencia de la represión de octubre. Lúcidamente Prieto alerta.
La convulsión revolucionaria, con un resultado u otro, la puede soportar un país. Lo que no puede soportar es la sangría constante del desorden público, sin finalidad inmediata. Lo que no soporta una nación es el desgaste de su poder público y de su propia vitalidad económica, manteniendo el desasosiego, la zozobra y la intranquilidad. Mientras tanto, el Partido Nacionalista Vasco, que ha ido distanciándose de los tradicionalistas y del resto de la derecha, bajo la dirección de sus jóvenes líderes, José Antonio Aguirre y Manuel Irujo, ha tejido relaciones de cooperación con Esquerra Republicana de Cataluña y con los socialistas. Ello le permite aproximarse al gobierno, presentando en las Cortes su proyecto de estatuto. Prieto lo defiende. Calvo Sotelo lo ataca tildándolo de separatista. Pero a finales de junio, casi la totalidad de los artículos del proyecto están aprobados en comisión. El 30 de abril comparece a juicio en la cárcel Modelo de Madrid José Antonio Primo de Rivera, encausado con otros dirigentes de Falange Española y de las Jons. El fiscal de la República les acusa del delito de asociación ilícita y pide la disolución del partido. No prosperan sus tesis y la sentencia es absolutoria. El gobierno recurre e impide que el fallo sea firme. El 5 de junio, Primo de Rivera es trasladado a la prisión de Alicante. Los falangistas, aunque privados de su jefe, redoblan en propaganda y proselitismo sin descuidar sus actividades paramilitares. En la extrema izquierda, los anarcosindicalistas se reorganizan y unifican. El 1 de mayo inicia sus debates en Zaragoza el Congreso Extraordinario de la CNT. Sus delegados representan a casi 1 millar de sindicatos con más de 500.000 de afiliados. Las conclusiones son decididamente revolucionarias. Para que sea una realidad efectiva la revolución social, hay que destruir completamente el régimen político y social que regula la vida del país. La prensa anarquista repite la antigua y universal consigna de tierra y libertad. La CNT pretende anticiparse a los afanes revolucionarios de socialistas y comunistas. Santiago Carrillo, secretario de la Federación Nacional de Juventudes Socialistas, y Trifón Medrano, secretario general de la Juventud Comunista, gestionaron desde marzo la unificación de ambas, que adopta el nombre de Juventud Socialista Unificada. Sorpresivamente, la nueva organización se encuadra en la Internacional Juvenil Comunista. Su primer acto público estriba en participar en el desfile madrileño del 1 de mayo. Encabezan este desfile multitudinario Francisco Largo Caballero, cabeza visible del ala más radical del socialismo, el secretario general del Partido Comunista, José Díaz, y Santiago Carrillo. Es esta la primera movilización de masas que organizan los partidos y sindicatos obreros después del triunfo del Frente Popular, y se ha convocado apelando a la unidad del proletariado. La respuesta de la multitud congregada hace ver que tal unidad parece un hecho. El líder que suscita mayor entusiasmo popular es Largo Caballero. La novedad de la jornada consiste en el desfile de las milicias socialistas que ya hicieron acto de presencia el 14 de abril, uniformadas y encuadradas. Concluye el acto en perfecto orden y la manifestación se autodisuelve sin el más leve incidente. Tan gran demostración de masas causa honda desazón en los sectores más conservadores de la sociedad, ya de por sí muy conturbados por la actitud cotidiana de las organizaciones obreras. Los gritos, las consignas, la presencia de elementos armados y el nutrido gentío que se congrega en las calles es utilizado por la prensa y los sectores derechistas como anuncio de una revolución inminente. Los núcleos conspiradores
tanto civiles como militares, aprovechan este clima creado tras la manifestación del 1 de mayo para dar un nuevo impulso a la conspiración. Sus sectores más extremistas piensan incluso en emprender inmediatas acciones de castigo. Una semana más tarde, el capitán de ingenieros Carlos Faraudo, instructor de las milicias socialistas, es asesinado por falangistas. En su entierro, el teniente coronel Julio Mangada, significado miembro de la Unión Militar Republicana y Antifascista, exige del gobierno más energía en la represión de las provocaciones fascistas y reaccionarias. En la primavera de 1936, muchos españoles de talante moderado viven angustiados al ver amenazada la paz social por el enfrentamiento de los intransigentes de todo signo. Observan con temor el deterioro del sistema político y van haciéndose receptivos a soluciones de fuerza que restablezcan el orden como principio esencial e irrenunciable de la convivencia. La gran concentración del 1 de mayo de 1936 en Madrid, protagonizada por las masas obreras, ha tenido lugar con orden y sin incidentes, pero ha subrayado un acento inequívocamente revolucionario. Deja una estela de inquietud y zozobra en aquellos núcleos sociales que por su extremo conservadurismo se sienten directamente amenazados. Su alarma se refleja en los titulares de la prensa adversa al régimen republicano. A su vez, los periódicos más izquierdistas califican el 1 de mayo de paso adelante, decisivo en el camino de la revolución. Los temores británicos y norteamericanos por la seguridad de sus inversiones en España se acrecientan. Ello da pie a los enemigos de la República para pregonar que ésta ha sido desbordada por su izquierda de modo irreversible y que es urgente atajar el peligro. Cuantos conspiran contra el sistema democrático redoblan sus actividades y repiten con insistencia que la única solución posible es un golpe militar. El 4 de mayo, José Antonio Primo de Rivera redacta desde la cárcel su carta a un militar español en la que afirma que, ante la invasión de los bárbaros, no es admisible postular la indiferencia de los militares por la política. Exhorta al ejército a no quedarse en sus cuarteles y declara: ha sonado la hora. Pide a los jefes y oficiales que juren por su honor no dejar sin respuesta el toque de guerra que se avecina. Entre el 4 y el 11 de mayo, la escuadra realiza maniobras en las aguas canarias. Durante su estancia en Tenerife, el vicealmirante Francisco Javier de Salas habla con el general Franco sobre el movimiento que se prepara contra el gobierno y concierta, en términos generales, la colaboración de la Armada. Las noticias que llegan de Francia intranquilizan a la derecha española. Las elecciones del 3 de mayo, al igual que las de febrero en España, enfrentan dos bandos antagónicos, fascismo y antifascismo. Son una arrolladora victoria para el Frente Popular, presidido por el líder socialista Léon Blum. Los comunistas han contribuido al triunfo. No obstante, Maurice Thoré, su secretario general, anuncia que no pretenden entrar en el gabinete, aunque lo sostendrán con sus votos en el Parlamento. El 10 de mayo de 1936 se elige al nuevo presidente de la República. Como se esperaba, gana la votación Azaña, único candidato en el que se han puesto de acuerdo los partidos componentes del Frente Popular. Votan también a su favor la Lliga Catalana, los lerrouxistas, el PNV y otros grupos del centro y moderados. La CEDA lo hace en blanco. La extrema derecha se abstiene. Al día siguiente, el nuevo presidente jura el cargo ante las Cortes. El ascenso de Azaña a la primera magistratura del Estado lo aceptan, curiosamente, todos o casi todos los partidos políticos. A un sector de las derechas, Azaña les parece, entre todos los prohombres del momento, el más dotado para contener las presiones de la revolución. Sin embargo, algunos opinan que se ha cometido un grave error al llevar a Azaña a la presidencia y alejarle del gobierno.
el máximo dignatario de la República carece, en efecto, de facultades ejecutivas. Indalecio Prieto recibe el encargo de formar gobierno, noticia que provoca la satisfacción general, dado el prestigio político del diputado por Bilbao. Muchos creen que un gabinete presidido por Prieto será más enérgico que otro compuesto simplemente por republicanos, sin por ello perder la moderación. Se piensa que al compartir los socialistas la responsabilidad gubernamental, se verán obligados a refrenar su ala revolucionaria, cuya presión sería agobiante para un gobierno republicano homogéneo. Pero el grupo parlamentario socialista, donde Largo Caballero tiene mayoría, se opone a que Prieto acepte la misión encomendada, y éste ha de renunciar el encargo. Es Santiago Casares Quiroga, correligionario de Azaña, quien forma gobierno exclusivamente con republicanos. En la Cámara contará con los votos de los demás partidos del Frente Popular, pero está a merced del apoyo de socialistas y comunistas. El 20 de mayo se alteran los planes de la conspiración. El general Rodríguez del Barrio se aparta de ella por encontrarse gravemente enfermo. Queda entonces Mola como cerebro indiscutible. Una junta de generales confirma a Sanjurjo como suprema autoridad de la sublevación. El comandante militar de Pamplona recibe el refrendo de Sanjurjo. Desde entonces, Mola, que llevaba los hilos de la trama, ejercerá definitivamente el mando efectivo, pese a que entre los conjurados hay algunos de superior graduación. A partir de ese momento, se le conocerá como el director. El general Mola se entrevista con Queipo de Llano en la fonda Otamendi de Irurzun, cerca de Pamplona. Desaparecen los recelos anteriores y Queipo de Llano se adhiere sin reservas a la conspiración. Mola no le oculta la preocupación que le inspira la actitud del general Miguel Cabanellas, jefe de la guarnición aragonesa con fama de masón y exdiputado lerrousista. Queipo se compromete a incorporarle a la conspiración. Mola se reúne con Cabanellas en un lugar de la carretera Pamplona-Zaragoza, próximo a Murillo de las Limas, y obtiene una promesa de ayuda. La adhesión de Cabanellas será decisiva, pues facilitará a Mola el suficiente armamento y munición para que éste se alce. Mola recibe una carta de José Antonio Primo de Rivera escrita en la prisión de Alicante. En ella le ofrece su colaboración y la de Falange en pleno, sin condiciones. Lecumberri. En un robledal próximo a la población, Mola se entrevista con el general Alfredo Quindelán, a quien pide su activa colaboración, que obtiene en el acto. Quindelán, pionero de la aviación militar en España, goza de mucho prestigio entre los pilotos conservadores. En la misma jornada, Mola recibe en la comandancia a José Luis Zamanillo, delegado nacional de Requetés. Zamanillo le entrega una nota con las condiciones que la comunión tradicionalista fija para participar en el pronunciamiento. El general considera las exigencias demasiado radicales, por lo que no hay acuerdo. Tampoco se consigue este en su entrevista con Falconde, celebrada en el monasterio de Irache. Mientras tanto, el presidente del gobierno, Casares Quiroga, releva al general Masquelet como ministro de la guerra y asume su puesto. Es un síntoma de que, barruntando el alcance de la conjura, ha decidido ocuparse por sí mismo de los asuntos castrenses. El 16 de junio, las Cortes viven una sesión dramática cuando la oposición plantea un debate sobre el orden público. Gil Robles recuerda que la CEDA no ha regateado sus votos a la hora de procurar a los gobernantes los medios para salvar una posible situación de caos, pero afirma que el estado de excepción en manos del gobierno ha sido una arbitrariedad continua, un medio de opresión o un instrumento de venganza.
intenta probar su aserto manejando con habilidad las estadísticas y denunciando un sinfín de huelgas, asesinatos, incendios de templos, petardos, asaltos de locales, alborotos e incluso simples delitos comunes. Calvo Sotelo, más contundente, dirige sus ataques no al gobierno, sino al propio sistema democrático parlamentario y a la Constitución de 1931. No creo que exista actualmente en el ejército español, cualesquiera que sean las ideas políticas individuales que la Constitución respeta, un solo militar dispuesto a sublevarse en favor de la monarquía y en contra de la república. Si lo hubiera, sería un loco. Lo digo con toda claridad. Aunque también sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse en favor de España y en contra de la anarquía si ésta se produjera. Calvo Sotelo es reiteradamente interrumpido por las protestas de los parlamentarios de la izquierda. El debate se desarrolla en un clima de gran tensión. Casares Quiroga responde a Calvo Sotelo. Le advierte del alcance subversivo de sus palabras. Después de lo que ha dicho su señoría hoy ante el Parlamento, de cualquier cosa que pudiera ocurrir, que no ocurrirá, le haré responsable ante el país. A Gil Robles le recuerda que quienes arremeten contra el gobierno son los mismos que durante 2 años han vejado, perseguido y encarcelado, creando un fondo de odio en las masas populares. Entre otros diputados interviene Dolores Ibárruri, la pasionaria. Recogiendo lo dicho por Casares Quiroga, manifiesta: para evitar el estado de desasosiego que existe en España, no solamente hay que hacer responsable de lo que pueda ocurrir a un señor Calvo Sotelo cualquiera, sino que hay que comenzar por encarcelar a los patronos que se niegan a aceptar los laudos del gobierno, a los terratenientes que hambrean a los campesinos, a los que con cinismo sin igual, llenos de sangre de la represión de octubre, vienen aquí a exigir responsabilidades por lo que no se ha hecho. En respuesta a Casares Quiroga, dice Calvo Sotelo: acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades que se puedan derivar de actos que yo realice. Y las responsabilidades ajenas, si son para bien y gloria de España, las acepto también. En el diario de sesiones no constan amenazas contra la integridad física del dirigente de Renovación Española. Sin embargo, Calvo Sotelo, al hilo del ardor de su discurso, pronuncia una frase que hace leyenda. Yo digo lo que Santo Domingo de Silos contestó a un rey castellano: Señor, la vida podéis quitarme, pero más no podéis. Y es preferible morir con gloria a vivir con vilipendio. A mediados de junio, Mola recibe un donativo misterioso y anónimo. 500.000 pesetas, unos 68 millones de hoy. Años más tarde, Gil Robles aclara públicamente el enigma. Ese dinero procede de los fondos electorales de la FEDA. A pesar de la adhesión a Mola, José Antonio Primo de Rivera duda de la sublevación militar que se prepara. Dirige una circular a los jefes de Falange Española, previniéndoles para que no se comprometan en confusos movimientos subversivos que se están desarrollando en diversas provincias de España, pues considera ofensivo para Falange que se le proponga participar como comparsa en un movimiento que no va a conducir a la implantación del Estado Nacional Sindicalista. Falange ha crecido y crece considerablemente, y su jefe no quiere que los militantes se comprometan a la ligera. Entretanto, Mola continúa anudando los hilos de la trama. En Pamplona, en un piso de la avenida de Carlos III, número 20, se celebra otra reunión con Cabanellas en la que se analizan las posibles actitudes de los mandos de la Guardia Civil. Puerto de Miguelchu. Se entrevista de nuevo con Queipo. Le da las instrucciones que ha de seguir la Armada en Cartagena y Cádiz, así como las destinadas a las fuerzas navales de Marruecos. Mientras tanto, se reúne en Madrid la Junta de Generales para reestructurar los planes del pronunciamiento. Godet se sublevará en Barcelona y González Carrasco lo hará en Valencia.